Ya, empezaremos entonces. Vamos ya, 50 en línea. Habíamos quedado en planilla de sueldos. Tenemos ya anotado lo que es el haber básico y vamos a ir empezando con todos aquellos conceptos que son parte de la planilla de sueldos. En este caso, vamos a ir calculando primero el bono de antigüedad. A ver, para el bono de antigüedad no es complicado porque primero tienes que determinar cuánto es el porcentaje de antigüedad que le corresponde a cada trabajador en función a los años. Pues básicamente, si nosotros calculamos la antigüedad de un trabajador, por decir, y nos sale que tiene 13 años de antigüedad, lo único que tenemos que hacer es verificar la tabla o la escala que tienes de antigüedades según los años trabajados y con eso asignar porcentaje. Por ejemplo, solo es un ejemplo, ¿no? Si un trabajador tuviera 13 años de antigüedad, ¿cuánto le correspondería su porcentaje de bono de antigüedad? 26%. 26%, listo. En este caso, sí, 26 porque está entre 11 y 14 años. Ya. Con respecto a los datos estos de 14 años, significa 14 años, pero hasta el último día de los 14 años, o sea, 14 años, 11 meses, 30 días si quiere. En el momento que cumpla 15, recién pasa a 34, que muchos piensan, ya ha pasado de 14, son 14 años, 11 meses, sigue siendo 26. En el momento en el que pase a 15, recién sería 34%. Lo mismo pasa aquí. 19 años cumplidos, 34. 19 años, un mes, 34. 19 años, 11 meses, 34. 19 años, 11 meses, 30 años, 42. A veces parece un poco complicado eso, pero simplemente es ver, cuando cumpla 15 recién 34. Mientras no cumpla 15, le falta un día, sigue siendo 26. Y eso hay que tener mucho cuidado con cuando determinas la antigüedad en estos casos. A ver, una pregunta, si fueran 33 años de antigüedad, ¿cuánto sería? En este caso, ver, calculando la tabla. Más del 33 años. 50%. 50%. 33 años, sí. 50%. 50 más, le 50%, dicen. porque arriba de 25 años ya es 50%. 50% directo. O sea, cumples 25, ya es 50%, no importa cuántos años más cumples de antigüedad. Y un año, 11 meses. Nada. No recibe. No lo sé, o sea. Exactamente. En el momento que cumple 2 años, recién tiene derecho al 5%. Mientras no cumpla 2 años, no. Pero le falta un día, no importa. Espere un día más y al siguiente mes se le pagará bono de antigüedad. Pero entonces así. O sea, si yo cumplo 2 años, justo el último, a ver, pongamos esto. El 31 de julio, tengo 1 año, 11 meses, 30 días. No has cumplido 2 años, no tienes bono de antigüedad en julio. Porque cumples 2 años, recién en el mes que cumplas te corresponde bono de antigüedad. Ese es el detalle, eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora, en nuestro caso, el planteo nos da los porcentajes de antigüedad. Si podemos ir verificando, nos dice 50%, 26%, 5% y 34%. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, en este ejercicio solamente les va a dar el porcentaje. También en los exámenes suele darles el porcentaje directo, similar. Pero en el ejercicio que vamos a hacer, que hemos dicho que este es solo la base, vamos a hacer uno intermedio. En el intermedio que vamos a hacer es ya diferente. Ahí vamos a ver que hay que calcular primero la antigüedad y según la antigüedad se tiene que determinar qué bono le corresponde. Y la antigüedad está en función a qué fecha ha ingresado a trabajar, ¿no es cierto?
Entonces vamos a ir viendo eso más adelante. Por ahora solamente ponemos 50, 26, 5 y 34. Entonces anotamos acá. 50%, 26, 5 y 34. Los porcentajes. Ahora, ¿sobre qué base se calcula el bono de antigüedad? ¿Sobre cuánto se calcula el bono de antigüedad? 3 salarios mínimos. Salario mínimo. 3 salarios mínimos. Y no sé por qué a veces ocurre, ¿no? En los exámenes, se les da el porcentaje y a 10,000 lo sacan 50% y anotan aquí 5,000. Listo, o sea, y me preguntan qué he hecho mal. Digo, lo que has hecho mal ha sido no atender las explicaciones sobre ciertos procedimientos. 26% de 7,000 lo saca. No, o sea, no es el procedimiento que estamos pidiendo. Lo correcto es sacar 3 salarios mínimos. Ya tenemos aquí la referencia. 2,122. ¿Cuánto sería 2,122 por 3? Porque esa es la base de cálculo. Por 3. ¿Cuánto sería? 6,366. Entonces, diríamos 2,122 por 3, 6,366, ¿correcto? A eso le sacamos el 50%, el porcentaje sacado, y nos da 3,183. Eso sería nuestro bono de antigüedad. Nada más, así de simple. No tiene por qué ser complicado el procedimiento. Simplemente son el porcentaje de 3 salarios mínimos. El porcentaje de antigüedad. En el caso del almacenero, 26% de 3 salarios. Entonces, aplicamos 3 salarios, va a ser la misma base, por el 26%. 1,655,16. En el caso del primer obrero, 5% de 3 salarios mínimos. 5% de 3 salarios mínimos. Tenemos aquí este dato, 318,30. Y en el caso del último, 34% de 3 salarios mínimos. Entonces aplicamos 3 salarios por 34%. 2,164,44. Con eso tenemos los bonos de antigüedad de cada uno. En los bonos de antigüedad se les paga a todos, sin excepción. Sin excepción, todos reciben el bono de antigüedad. No importa el cargo que ocupan, pero hay que cumplir esos requisitos, ¿no? Que a partir de los 2 años se siguen calculando según escala. Ahora, otra cosa en los bonos es que las empresas pueden tener su propia tabla diseñada de bonos de antigüedad. Sí, pueden tener. Pueden tener su propia tabla de bonos de antigüedad. Por ejemplo, en diferentes instituciones pagan la antigüedad desde cumplir 1 año y sus porcentajes son distintos. Esas tablas son válidas solo y siempre y cuando no afecten negativamente al trabajador. Es decir, que, por ejemplo, digamos, dice 1 año, 3% de antigüedad. O sea, si cumples 1 año, 3% sobre 3 salarios. No se olviden que con esta tabla, 1 año es 0. En cambio, en la tabla de la empresa, 1 año es 3. Le beneficia. Y te dice, 2 años, 4%. Ahí ya se vuelve ilegal. Porque según legislación, 2 años es 5%. Y según esta tabla interna, 2 años es 4%. Listo, no sirve. Descartado. Por eso, en el momento que perjudique a cualquier trabajador una tabla propuesta interna, es ilegal. Entonces, mucho cuidado con esos detalles.
Entonces, hay empresas que tienen otra tabla. Como también hay empresas que pagan sobre un salario mínimo. Un salario mínimo nacional. ¿En qué tipo de empresas se paga sobre un salario? En las empresas que no tienen fines de lucro. Es decir, que su objetivo no es utilidad. Ejemplo, ONGs, la iglesia, el Estado, por definición. Van a ver seguramente con el tiempo, cuando ya salgan, que algunas instituciones estatales pagan sobre un salario mínimo el bono de antigüedad. ¿Eso es legal? Completamente. Completamente. Es totalmente legal. Porque la primera concepción del bono de antigüedad ha sido esta: sobre un salario mínimo aplicar la tabla. Se ha modificado a 3 salarios, sobre todo para las empresas productivas o el sector privado. Entonces, de ahí es que viene. Entonces, ¿qué es lo que digo? Puede pasar que tú vas a una alcaldía y te paguen 50%, pero solo de un salario. Y tu bono va a ser menor. Te quejas al ministerio y te van a decir, veamos su reglamento. En su reglamento, sí, está correcto. Es que estas instituciones no están obligadas a pagar sobre 3 salarios. Pero hay ciertas alcaldías. Por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Sacaba, sí pagan sobre 3 salarios. Pero esos son derechos que han logrado los trabajadores haciendo reclamos, protestas y demás. Pero existe, como les digo, esos procedimientos sobre un salario. En empresa privada, descartado. Sí o sí es sobre 3 salarios. En empresas públicas puede ser sobre un salario o sobre 3 salarios. Mucho depende cómo está estructurada su institución. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta sobre el bono de antigüedad? Pues básicamente vamos a calcular según tabla y vamos a aplicar a 3 salarios. Listo. Tal vez, ¿sí? Tengo una duda. ¿El bono de antigüedad solamente las empresas pagan? Ya. ¿O es que, por ejemplo, si digamos que yo tengo una ferretería y tengo un trabajador y trabaja, digamos, que unos Ya. 5 años, ¿estoy obligado en pagarle un bono de antigüedad o solamente las empresas son los que pagan eso? No, porque la ferretería es una empresa, pero comercial, entonces tiene la obligación de pagar el bono. El detalle es si tiene la capacidad y si tiene la sostenibilidad. A ver, toda empresa empieza por lo informal. Por decir, si yo abro mi pequeño negocio, mi tienda, si quieres, una tienda, digamos, una farmacia. Ya, abro una pequeña farmacia y la atiendo yo. No voy a reclamarme a mí mis derechos, ¿correcto? No voy a decir mi bono yo mismo, ni asegúreme. O sea, todos los negocios empiezan informalmente. El problema está que cuando ya crecen, cuando el negocio es demasiado grande, la misma presión del entorno, la sociedad, las instituciones te obligan a formalizar. Por ejemplo, si ya tú creces, facturas mucho, necesitas más ayudantes, más atención, la misma presión del entorno va haciendo que la empresa tenga que afiliarse. Por si quiere atender a una alcaldía, tiene que tener su RUPEX, tiene que tener funda empresa, tiene que tener su licencia de funcionamiento. Entonces se va registrando en ciertas instituciones donde le van diciendo, usted tiene que asegurar personal. Le van revisando y va poco a poco asegurando a su personal y pagando. O sea, van poco a poco entrando en cumplir leyes. Pero seamos realistas, en nuestra sociedad las empresas pequeñas no cumplen eso. O sea, si tú me hablas de una ferretería pequeña donde tiene trabajadores, paga todo, mientras no estén asegurados, poco o muy poco se puede hacer con el tema de los derechos. A no ser que el trabajador se vaya a una confrontación legal, por decir, lo denuncia al ministerio y exija sus derechos. Pero si has denunciado a tus jefes, ¿crees que te vas a quedar mucho tiempo? ¿Van a estar felices? No, es un poco difícil. Entonces, lo que yo te digo, ¿es legal? Sí. ¿Merece que le paguen bono de antigüedad cualquier empleado de cualquier negocio? Si es dependiente, ya es un empleado. Entonces, le corresponde bono de antigüedad, pero por supuesto, incluso el empleado doméstico, le corresponde. El detalle es si existe la capacidad, ¿no es cierto?, tanto económica como la capacidad comprensiva de entender que existen estos derechos. ¿Vale? Entonces, uno tiene que ir viendo.
Cuando son varios y reclaman, bueno, no reclaman, sino van y le dicen, por favor, nuestro bono, poco a poco van entendiendo y dicen, ya, les voy a pagar un bono. A veces, arbitrariamente, ya los que tienen más de 25 años les voy a dar 2.000. No es legal, pero es algo. Ya después, poco a poco, se va exigiendo cumplir leyes. Mientras sea un negocio pequeño, lo hacen lo fácil, y me consta eso. Dicen, ya, ¿quieres bono? Que te paguen bono a otra empresa, listo. Dices, mañana no trabajas. Y ahí tienes el primer problema. Lo Sí, denuncias, ya es una confrontación legal. Por eso, sí, es así. Es gradual, te diré. en todo caso, solamente lo que están obligados son los que están asegurados, ¿no ve? Sí o sí. Los que están asegurados, sí o sí están obligados a cumplir normativas, por ejemplo, como bonos, horas extras, todo eso es lo que vamos a explicar. Sí, y los que no están, En cambio, los que no están asegurados, no es que no tienen derecho, tienen el derecho. El detalle es que va a ser reclamar, luchar por ese derecho, hasta que les paguen. Muchas veces el dueño entiende, pero te dice, no gano lo suficiente, no te puedo pagar todavía el bono, tal vez buscarte un trabajo mejor y demás. A la buena. Y a la mala, te diré, si quieres, bueno, de otra empresa. Listo, ¿no quieres trabajar? Listo. Todos están pidiendo, están buscando trabajo. ya Y tú listo. tienes que decidir ahí si reclamas o te quedas con un trabajo. Y lamentablemente es eso, esa es la posición en la que están muchos. Si les están bajando el sueldo al 50%, o sea, hay muchas empresas que han dicho, mira, cerramos, te vas o te bajo tu sueldo a la mitad. ¿Qué decides? Y sigues trabajando, sigues teniendo todo. En esta coyuntura están reduciendo los sueldos hasta un 50% actualmente. Me consta eso. Están reduciendo los sueldos 50%. Porque les dicen, estamos frágiles en la economía, no podemos sostener tantas personas, les podemos reducir a la mitad y podemos seguir trabajando. Cuando se recupere, les volvemos a su sueldo normal. No se olviden que este año no ha habido incrementos salariales. O sea, el salario mínimo desde el año pasado sigue siendo 2.122. Imposible que este año digan doble aguinaldo. Yo lo veo como algo cómico si alguien pensara en doble aguinaldo. Que el aguinaldo se pague a fin de año, el 20 de diciembre, lo veo difícil. Quizá les van a dar plazo hasta el año siguiente, hasta marzo. No sé, hay muchas cosas. Lo de este año se dio, ¿no? Pero en una situación normal se puede reclamar. En una situación como esta, se puede reclamar también, pero es muy delicada. Repito que está así la coyuntura actualmente. Están reduciendo sueldos del personal de producción a la mitad. Hay mucha gente que ya la han retirado. Los que no tienen mucha antigüedad, las han retirado directamente. Solo están conservando a los que tienen más antigüedad, pero con ciertas condiciones. De ahí que actualmente es un poco difícil. Cuando es en una situación normal y regular de trabajo, cuando la empresa trabaja normalmente, la sociedad está tranquila, todos trabajan normal, podríamos decir, no, hay que reclamar todos los derechos, pero actualmente no están reclamando. Ni siquiera el ministerio está abierto, con eso te digo todo. Ni siquiera el ministerio está funcionando porque están declarados en cuarentena, porque ha habido varios infectados en el mismo Ministerio de Trabajo. Entonces, está delicadito por ahora. Pero si me preguntas desde un punto de vista legal, te digo sí. Sí, es totalmente reclamable. Uno debe reclamar, pero hay que reclamar primero por las buenas. Es decir, una nota, pidiendo reuniones y demás, para que él mismo entienda, ¿no? Porque es muy difícil cambiarle la forma de pensar a un negocio pequeño. Es muy difícil. Dice, Pero bueno, se le paga, ¿no? A partir de la antigüedad, ¿no? Cada mes. claro, a partir que cumples 2 años ya es hasta que te retires tu antigüedad. No es una sola vez, es cada mes en tu planilla. Por eso es que esto es un gasto adicional para la empresa. Imagínense, ese gerente que gana solo 10.000, más su bono de antigüedad, cada mes ya tengo que prever 13.183 y solo es su bono. En el caso de este obrero gana 5.000, más su bono de antigüedad ya es 318. Ya no es mucho, pero cuando cumpla 7 años, 10 años, ya mientras más antiguo es, más elevado se hace el costo
de cada trabajador. Por eso es que a cierta edad les dicen, ya mejor lo retiraremos y traeremos a alguien nuevo, porque su bono va a ser poco, su sueldo va a ser bajo, pero ahí entra el tema de la experiencia, ¿no? Y la experiencia, pues muchas cosas se toman en cuenta. Sí, ¿algo más tal vez sobre el bono para pasar a las horas extra? No, todo está claro, Luis. Ok, entraremos a las horas extra. A ver, hemos hecho ya los cálculos según legislación comercial. ¿Cuánto se gana por hora, no es cierto? Habíamos dicho que el cálculo comercial, en todo caso, no es recomendable porque utiliza como base 30 días. Es decir, básicamente te dice, si tú ganas 4.000 y trabajas 30 días todos los días, y eso es mentira. Si yo descanso los domingos, por ejemplo. No he trabajado el domingo. ¿Por qué me está dividiendo entre 30? Pero te lo hace, ¿no? Con eso te pagaría menos. 133 por día. Y por día, como es 133, te lo divide entre 8. Tú puedes decir, pero si yo trabajo sábados más. Sábados no trabajo 8 horas, pero te lo divide entre 8. Saca un pago por hora bajo, que no es recomendable, porque un obrero puede decir, si me está pagando 16.67 y ve que en otra empresa están pagando según cálculo de la legislación, puede hacer un reclamo tranquilamente. Puede decir, por favor, me tiene que pagar, me tiene que reponer todas las horas extra que trabajo todos estos años. Porque me ha pagado a 16 y debería de ser 21. Hay una discusión de empresario y en serio voy a la caja, voy a ir a las AFPs y lo voy a fundir y lo puede hacer. Bueno, cuando uno se empeña lo hace, pero obviamente solo va a lograr conseguir que le paguen lo correcto, pero de ahí ya no lo van a querer tener más en la empresa, ¿no? Es difícil eso, que vayas a una confrontación laboral y encima quieras quedarte en la empresa. Ya se pone un poco más difícil, pero se han visto casos. De todos modos, esto es totalmente riesgoso, no lo aconsejo. Segunda situación de riesgo, legislación boliviana. Si bien el procedimiento mejora sustancialmente a lo que hace el cálculo comercial, porque aquí sale 19.25 si es hombre, 23.12 si es mujer, incluso mejor que la realidad, aquí viene un pequeño problema, porque el trabajador puede decir, yo obrero, ¿por qué me calculan sobre 207 horas? Y al obrero le calculan sobre 173, siendo que ganamos lo mismo y hacemos el mismo trabajo. Entonces, es como si yo dijera, muchachos, vamos a dar el examen del primer parcial. ¿Ya? Entonces, a los hombres, cada pregunta va a valer 2 puntos. Lo pongamos así. Cada pregunta va a valer 20 puntos. Son, pongamos 2 preguntas, 40 puntos. ¿Listo? Y en el caso de las chicas, cada pregunta va a valer 25 puntos. Son 2 preguntas, pueden sacar 50. Es decir, pero son las mismas preguntas, ¿sí? Pero las chicas tienen que tener más privilegio. Y lógico, me van a reclamar y van a decir, eso es discriminatorio, eso es abusivo. Y tienen razón. No puede ser que por hacer el mismo trabajo en el mismo tiempo tengas una compensación diferenciada y encima injusta por un género. Esa es discriminación, desde luego, a todas luces. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a reclamar con justa razón, con pruebas, y estoy incumpliendo normativas que son un poco riesgosas. El tema de la discriminación es muy riesgoso, es muy delicado. Las leyes son un poco fuertes en el tema de discriminación. Y no importa el tipo de discriminación, en este caso, discriminación, digamos, en este tipo de evaluaciones, se puede dar. Como también puedo decir ya a los chicos, entonces, nada, su nota, lo que corresponde a las chicas, por ser chicas, sois 10 de la mujer, voy a aumentar 20 puntos a todos. Discriminación. Desde luego que sí, no puedo dar preferencia a ninguno. Si hay una situación de igualdad, no puede haber una diferenciación. O sea, hacen el mismo trabajo,
hacen en el mismo tiempo, tienen todas las mismas condiciones, se tiene que calificar por igual. Pero este procedimiento que estoy mencionando ahora no lo hace. Lo discrimina. Por ende, si bien lo dice una ley, estoy de acuerdo que lo dicen las leyes laborales, habla sobre 48 horas semana para hombres y 40 horas semana para mujer. Estoy de acuerdo, está en la ley, está bien claro eso. Pero existen normativas que están por encima de la ley, que son los convenios bilaterales, multilaterales, los tratados internacionales. Y dentro de esos tratados está hay un tratado internacional que habla sobre la discriminación laboral, habla sobre la equidad que debe existir en el trabajo. Entonces, dada esa situación, ¿qué tenemos aquí? Un incumplimiento laboral a una disposición superior a la ley, que es un tratado internacional, donde existen, ¿no?, estas prohibiciones, este tipo de cálculos. Hablan que son discriminatorios y que no pueden existir. Por ende, este procedimiento también lo descarta. ¿Cuál utilizamos? Salida laboral. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ocurre realmente en la empresa es lo que prevalece como una verdad. Y ahí hemos visto ese cálculo. Tenemos que saber cuántas horas realmente trabajan al mes todos, tanto hombres como mujeres, y según eso dividir su haber básico. Con eso calculamos su haber hora. No me estoy basando en una ley para esto, simplemente estoy diciendo lo que dice el contrato. Evidentemente el contrato tiene que ser dentro de lo legal. 8 horas jornada laboral normal para obreros, 10 horas máximo para empleados, personal administrativo de confianza. Habría que ver. Solo necesito a los obreros. 184 horas. Entonces tenemos eso. Hemos visto eso. Este es el dato que se utiliza. Hemos dicho eso también, que vamos a utilizar. Ahora veremos las horas extra. A ver. Vamos con lo siguiente. Cuando usted tiene horas extra, hay que diferenciar las horas extras normales de las horas extra de domingo o días de descanso. Hay que diferenciarlas. ¿En qué sentido? Las horas extras normales son, por ejemplo, de lunes a viernes. Trabajas hasta las 18 horas. Esa es tu jornada normal. Desde las 8 de la mañana hasta las 12, luego a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Listo? Esa es tu jornada normal. Los sábados trabajas hasta las 12:30, por así decirlo. Esa es tu jornada normal de sábados. ¿Qué es horas extra normal? El tiempo adicional que te quedas después de que concluya tu jornada. Es decir, me he quedado hasta las 20 horas trabajando. Esas 2 horas de diferencia son horas extra normales, en jornada normal. Me quedé hasta las 14:30. 2 horas más trabajando. Entonces, son 2 horas extra en jornada normal. ¿Correcto? Eso es. Son las horas adicionales en tu horario de trabajo. Bueno, pero hay que cumplir ciertos requisitos para tener horas extra. Primero tiene que haber una autorización. ¿A qué se refiere esto? Primero, para que haya horas extra, para que te paguen horas extra, tiene que haber autorizado a alguien que tenga esa autoridad de pagar horas extra. Por ejemplo, mi compañero de trabajo ha dicho, si nos quedamos más, nos van a pagar más. Y todos le hemos hecho caso. Vale, pero ¿tiene la autoridad para decidir eso? ¿De que les van a pagar horas extra? No, es mi compañero de trabajo. Es el más antiguo. ¿Pero tiene la autoridad? No la tiene. Él no dispone de la economía de la empresa. Entonces no se paga eso. Porque no ha habido autorización formal. Entonces, ¿quién tiene que decirlo? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que está habilitado? Él tiene que decir, acercarse a los trabajadores y decir, señores, miren, la empresa necesita concluir este trabajo. Entonces, los que quieran hacer horas extra, nos vamos a quedar hasta las 8 de la noche hoy día. Ya, eso nos avisa a mediodía. Entonces, por favor, comuníquenle al jefe de área quiénes se van a quedar para que habilitemos las horas extra. Ah, si hay eso, sí, nos van a pagar, porque alguien lo está autorizando, alguien
que está dentro de sus funciones. Otro. ¿Qué más? Tiene que haber control de esas horas extras. Es decir, alguien tiene que controlar que se cumplan las horas extras, que estén trabajando en esas 2 horas. Y lo último y más importante es que el empleado debe aceptar. Es decir, el empleado debe decir, acepto trabajar esas 2 horas extras. Porque si él no acepta, no le pueden obligar a quedarse ese tiempo adicional. Entonces, cumplidas esas 3 condiciones, hay pago de horas extra. Si no cumples alguna, no hay. Sí, yo recuerdo, personal de producción decían, siempre se quedaban ahí charlando unas media hora, hasta 1 hora, fuera de horario de trabajo, porque ya era salida, se quedaban 1 hora todavía, entre cambiándose y saliendo y charlando y jugando, marcaban su salida, por decir, a las 5, cuando todos han salido a las 4, y a fin de mes reclamaban horas extras, decían, pero me he quedado este día hasta las 5, mira mi tarjeta, fíjate, está hasta las 5. ¿Quién te autorizó? Muéstrame la autorización. O preguntaremos al jefe de área, ¿cuándo autorizó horas extra? Nadie autorizó, entonces no hay por qué pagar horas extra. Pero me he quedado. No hay autorización. ¿Quién te ha dicho que te quedes? Más bien voy a revisar las cámaras para ver qué has hecho en ese tiempo. ¿Por qué te has quedado horas? Tiempo adicional en la empresa. Por ahí te has llevado algo. No es normal. Por eso hay que tener mucho cuidado con las horas extras. Ahora, lo de jornada normal es esto. Ahora, ¿cuánto se paga por ese tiempo adicional? Pues se paga el doble. Si por hora ganas 21.74 y trabajas 2 horas, esto equivale a trabajar 4 horas. Se paga el doble. Es el doble. ¿Cuándo más se paga el doble? En los feriados. O sea, un feriado, el 6 de agosto no trabajo. Perfecto, pero la empresa me ha llamado, me ha dicho, por favor, trabajar 11 días hasta mediodía, es que hay que cumplir un pedido. Ya hemos aceptado, porque es dinero extra. Vamos en el feriado, trabajamos hasta mediodía, 4 horas, y ¿cuánto nos tienen que pagar? Pues el doble de lo que nos pagan por hora, porque está dentro de esto. Horas extra normales se considera a los días hábiles y a los feriados. Vale. Y en el caso de las horas extra de domingo, pues, hay que diferenciar esto, ¿no? Por lo general, los domingos todos los trabajadores descansan. Se llama jornada de descanso, el domingo. Pero de algunos su jornada de descanso es lunes o martes. Entonces, si te hacen trabajar en el domingo de descanso o en tu jornada de descanso, que puede ser otro día, ese día, si trabajas en tu jornada de descanso, el pago es el triple. Nada más y nada menos. Pues ahí uno tiene que ver, ¿no? Si mi jornada de descanso es domingo y me hacen trabajar domingo, el triple. Si mi jornada de descanso es un lunes y me hacen trabajar ese lunes por alguna situación de emergencia, es el triple. Entonces vale decir que si yo trabajo 2 horas en domingo, me van a pagar 2 por 3, como si fueran 6 horas, el triple. ¿Sí? En ese caso. A ver, ¿alguna pregunta de las horas extra en jornada normal o de jornada de domingo? Dice, tengo una duda. Ya. Hay algunas modalidades de trabajo que o sea, trabajan 20 días seguidos y salen 7, creo. Y ahí sí trabajan feriados, o sea, eso ya, el feriado incluso cuenta como día normal, ¿no? Sí, Y sí, sí, sí. Es ahí ya correcto. no se pagaría la hora extra. Es correcto. Pasa lo siguiente. Pongamos este ejemplo. La empresa trabaja 184 horas al mes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en un mes? Trabajando de lunes a viernes, trabaja 184 horas.
Pero ¿qué pasa con esos trabajos extraordinarios, por ejemplo, que están lejos, campamentos y demás? Puede también trabajar 184 horas, pero acá puede forzar las horas. Puede decir, vamos a trabajar 184 horas en 3 semanas. Vamos a trabajar de lunes a sábado, hasta las 4 de la tarde, de lunes a sábado incluso, todos los días, y haciendo cálculos, vamos a trabajar en 3 semanas, vamos a completar las 184 horas. ¿Es válido eso? Sí, porque con eso te estás ganando una semana de descanso, donde puedes salir a visitar a tu familia, estar con tu familia, y luego volver a entrar 3 semanas. ¿Es válido eso? Totalmente, pero igual estás cumpliendo las horas. Solamente que cuando son trabajos especiales o trabajos que están alejados, se puede hacer eso. Se puede optar por modificar los tiempos, pero tiene que estar aceptado por los empleados. Sí es válido, totalmente. Ahí no existe horas extra, porque lo que están haciendo es compensar el tiempo laboral. Ahora, y si han trabajado 190 horas, ahí es otra cosa, son 6 horas extra que tenemos que pagar. Si han trabajado domingos, a ver, ¿qué es lo que no pueden hacer? Y esto, generalmente, a ver, pongamos esto. Que digan, estamos trabajando de lunes a viernes 8 horas. Hemos trabajado 10. Entonces, va a ser 8 horas más 2 horas extra, 4. No, descartado. No se puede hacer eso. ¿Sí? Cosas de ese tipo. Simplemente es compensar horas con horas. Ok, se va a cortar en este momento. Al mismo link, 5 minutos, por favor, y continuamos con horas extra nocturnas y algunas dudas más que vienen.